Bueno, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Liz Franco. Soy del curso de herramientas virtuales para la gestión docente y el video que voy a hacer va a ser respecto a la importancia que se le da al uso de la estadística, ¿no? Puede ser la estadística básica, la estadística avanzada, dependiendo qué tipo de estadística quieres usar, pero el uso más frecuente. El uso más frecuente que se le da a la estadística es sobre todo en los estudios, ¿ya? Puede ser estudios tanto, ¿cómo se puede decir? Puede ser estudios tanto científicos, estudios sociales, puede ser, no sé, estudios cualitativos, estudios cuantitativos. Entonces, mucho depende de qué es lo que se quiere explicar. Puede ser, como les decía, estudios cualitativos, también puede ser estudios cuantitativos. Sobre todo estudios cuantitativos, porque es el manejo de datos, ¿no? Pues puede ser también para estudios, sobre todo para estudios científicos, como tanto para estudios sociales. Por ejemplo, el manejo de encuestas, puede ser opinión de la gente, ¿no? Que ese es el estudio de estudios, ¿cómo se podría decir? Estudios sociales, ¿no? Entonces, lo que yo les quiero hablar sobre todo es cómo se utiliza la estadística en el método científico, ¿no? El método científico busca encontrar una explicación, ¿ya? Una explicación. Busca encontrar una explicación a los procesos y fenómenos que existen en este planeta, ¿ya? O sea, ¿cómo funciona esto o por qué funciona aquello? Entonces, el método científico es como una guía a seguir para poder responder estas cuestionantes que uno tiene. A ver. Para ello se utiliza el método científico. Con el método científico va a rechazar o va a eliminar cualquier procedimiento que busque manipular, ¿no? Que busque manipular la realidad de una forma caprichosa. O sea, es como se puede decir, no se basa en, en prejuicios, ¿ya? No se basa en ideas vagas en un método científico, sino se basa en probar una cuestionante, una pregunta que se hace, ¿ya? Buscar una evidencia, no buscar, ¿cómo se podría decir? El método científico trata de buscar la verdad más allá de lo que uno quisiera que sea la verdad. O sea, yo puedo pensar que estos, no sé, que una situación es por algún motivo y voy a querer llegar a la respuesta que sea la respuesta, a mi respuesta correcta. Pero en realidad eso no es así, ¿ya? O sea, yo cuando quiero decir, digamos, yo creo que esto funciona de esta manera y solo de esta manera, estamos entrando a un momento donde estaríamos manipulando y metiendo prejuicios a a nuestra pregunta, a nuestra cuestionante.
Para evitar esto, se utiliza el método científico. ¿Ya? Ese método científico va a rechazar cualquier prejuicio o manipulación que se quiera hacer a la investigación. ¿Ya? La cuestión es llegar a la realidad, encontrar una realidad, ser más próximo a esta realidad, tener una respuesta clara, tener el objeto de estudio claro, nuestra pregunta, nuestra metodología y encontrar una respuesta más acercada a la realidad. Es probable que no sea exactamente la respuesta que uno quisiera, pero es la respuesta que se ha obtenido siguiendo los pasos del método científico. Entonces, ¿cuáles son los pasos de este método científico? Primero se empieza con la observación. ¿Ya? Primero se empieza con la observación. Primero se va a observar alguna cuestión. Por ejemplo, podemos observar por qué las plantas tienen diferentes hojas. ¿Ya? ¿Por qué esos dos árboles parecen iguales, pero sus hojas son diferentes? Entonces, seguimos con el planteamiento del problema. ¿Ya? Entonces, puedo sacar suposiciones. Es probable, no sé, mm, o sea, es probable que sean similares porque es de la misma especie, pero variedades distintas, ¿no? O son diferentes especies. Entonces ahí sacamos una hipótesis. En la hipótesis nosotros vamos a tratar de encontrar una respuesta previa, ¿no? Es probable de que estos dos árboles, aunque sean similares, sean de especies diferentes. Vamos a experimentar. Vamos a experimentar. Se va a tomar, se va a experimentar, se va a hacer mediciones de las hojas, se van a hacer una recolección, se va a tomar datos. Ya se van a tomar datos, como medir las hojas, no sé, el tiempo de vida, la altura, buscar las plantas que sean similares de las que tienen de una hoja unas 10 muestras y de las que tienen de la otra hoja otras 10 muestras. Buscar similitudes, diferencias. Medir. Entonces podemos encontrar un conjunto de datos. ¿Ya? Y ahí es donde entra nuestra estadística. ¿Ya? En el análisis de resultados. ¿Ya? Como ya tenemos los datos, entonces nosotros tenemos que trabajar esos datos. Y ahí ya podemos utilizar una estadística básica, como por ejemplo, encontrar el promedio, o encontrar la desviación estándar, cuánto varían nuestros datos. O si no, ya hacer análisis más profundos, ¿no? Con una estadística más avanzada, utilizando paquetes estadísticos, modelos estadísticos como ANOVA o como bueno, los diferentes tipos de ANOVAs que existen. Y otros métodos, mm, otros tipos de estadísticas, ¿no? Otros tipos de análisis de datos, regresión lineal, entre otros. Todo esto para llegar a las conclusiones, ¿ya? La conclusión es una respuesta, prácticamente, ¿ya? Una respuesta a la pregunta. ¿No? Porque yo en el planteamiento del problema, yo creo una pregunta, ¿no? Propongo una pregunta. Es de aquí de donde va a salir la hipótesis, ¿ya? En el planteamiento del problema, yo voy a sugerir una pregunta, ¿ya?
Entonces, la hipótesis es una respuesta anticipada a mi pregunta. ¿Ya? La hipótesis va a ser una respuesta anticipada a la pregunta. Pero las conclusiones van a ser la respuesta de mi investigación a la pregunta, ¿no? Entonces, una vez que ya tengamos mis conclusiones, o sea, las conclusiones, las respuestas a la pregunta, y aceptamos o rechazamos nuestra hipótesis, ya puede avanzar, ¿no? Puede avanzar, llegar a ser una teoría, una ley, y en el mejor de los casos, publicar o divulgar la investigación científica. ¿No? Se puede publicar o divulgar. ¿Qué es lo que más, o sea, cualquier científico, cualquier estudiador, ¿no? Trata de llegar a esto, a a publicar su trabajo. El objetivo es publicar, ¿no? Y el objetivo de la ciencia tiene que ser publicar y divulgar para poder compartir esa información obtenida y avanzar sobre la información. Una información ayuda a que la siguiente investigación tenga una base teórica y a partir de esto seguir investigando. Y la siguiente investigación va a ser una base teórica para otra investigación. Y así sucesivamente un conjunto de datos, un conjunto de investigaciones va a llegar, depende cuál sea el objetivo, ¿no? Pero va a llegar a resultados más grandes, a respuestas más concretas, a respuestas más generales, a respuestas más certeras, a respuestas más reales. ¿No? Bueno, gracias por escuchar la pequeña clase, la explicación. Entonces, espero que se haya entendido. Cualquier duda pueden escribir. Y también hoy estamos para mejorar, aprender y enseñar. Bueno, y esta es una prueba para crear un video y subir a YouTube, ¿no? Entonces espero que se haya entendido la clase. Hasta luego. Bye bye.